necesita acceder a saberes renovados y pluralistas. ¿Cómo articulamos educación y cultura? Queremos mejorar la educación, queremos que nos dé la solución, queremos escuchar la petición, quédate para con la educación, queremos. Tejiendo redes en la CETE, lunes de 18 a 19 por 89.5 Radio City, donde hay todo para escuchar. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? El programa Tejiendo Redes en la City comienza nuevamente para hablar de los temas que nos interesan. Estamos en FM 89.5 Radio City, en la ciudad de Río Cuarto, como siempre les digo, aquí en la calle 25 de Mayo, 384. Hoy vamos a hablar de un tema que está en todos los medios. Es un tema que también preocupa desde hace tiempo en Argentina, que es el tema de la violencia escolar. Es un tema complejo, sabemos que es un tema complejo porque entraman diferentes actores, hay diferentes tipos de violencia, hay factores también complejos que son los que muchas veces falta analizar profundamente. En Argentina se ha hecho alguna investigación. En Córdoba no se sabe mucho sobre estadísticas y casos que se lleven registrados para el estudio, el análisis de los mismos. En Río Cuarto, si ustedes recuerdan, ya el año pasado habían venido especialistas a hablar del tema. Este fin de semana también ocurrió lo mismo. Estuvo Alejandro Castro Santander, que es director general del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica Argentina, sí. Hace un tiempo también manifestó ya en los medios de Córdoba qué situación estábamos viviendo. Hay en Córdoba algunos estudios, pero datan del 2006, que también lo ha realizado la Universidad Católica Argentina. Sobre una muestra de 1.613 adolescentes y niños, han detectado que el 22% de esos chicos tienen algún tipo de miedo, algún tipo, ¿no es cierto?, de problemas con los compañeros en las aulas. El Ministerio de Educación también está preocupado y están trabajando, ¿no?, sobre acuerdos de convivencias escolares ya desde hace mucho tiempo. Susana Berardo es una de las responsables de estos acuerdos y ellos lo que hacen es asesorar a los colegios que tienen que reglamentar la convivencia escolar. Bueno, los colegios siempre se asesoran y deben confeccionar. No todos lo pudieron terminar, creo, lo han finalizado los códigos de convivencia, pero eso no es un registro de lo que acontece realmente en la provincia. Hasta hace unos meses había 167 acuerdos de convivencia en las escuelas. O sea, son 167 escuelas que han terminado el acuerdo de convivencia o reglamento que le decimos nosotros de convivencia. Y han recibido, según tengo entendido, bastante demandas estos especialistas del Ministerio de la provincia de Córdoba. Bueno, habría que seguir entonces investigando sobre lo que se hace en las escuelas y en el Ministerio, cuál es la política. Sabemos que también hace unos días el ministro de la Nación, Alberto Silione, ha presentado una guía federal de convivencia democrática. Son 2 cuadernillos que cada escuela puede ver en el portal del ministerio y bueno, y van llegando también a las escuelas. Seguramente van a tardar un poco en llegar como pasa, ¿no?, por las distancias.
y por la organización. Bueno, es un reglamento interesante porque lo que hace allí es dar recomendaciones de cómo actuar preventivamente. Bueno, esto es lo que uno puede decir a través de lo que se hace institucionalmente en los ministerios de la provincia y también por orden del Ministerio de la Nación, porque todos sabemos también que las provincias tienen cierta autonomía en la administración de la educación. Son acuerdos que se llevan a cabo, pero el Ministerio Federal, el Ministerio de la Nación, no controla lo que se hace en cada provincia, porque en realidad hay acuerdos que ya se establecen y que obviamente deben cumplirlos las provincias. ¿Cómo se actuará, cómo se trabajarán las escuelas? Es lo que nosotros vamos a tratar hoy. Vamos a tratar de hablar sobre este tema educativo, pero son fenómenos que causan cierta preocupación y tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones porque a veces llegan por sorpresa y llegan a las familias, y una vez que ha ocurrido un hecho de violencia es muy difícil de solucionar, porque uno no conoce los mecanismos que hay que utilizar, quiénes son, o sea, los miembros que participan son generalmente familiares o compañeros de colegio, donde los adultos también tienen cierta responsabilidad. Por lo tanto, como adultos primero tenemos nosotros que estar atentos y leer o informarnos, ir a la escuela a preguntar. Y también dicen que estos casos no se denuncian, que hay un porcentaje alto de situaciones que no se denuncian en los colegios, no se dan a conocer. Y hacemos mal porque cuando a veces las cosas pasan, como les decía, es muy difícil obtener una respuesta, una solución rápida, porque el daño ya está hecho. Entonces lo que hay que tener es cuidado y hay que estar atentos a los cambios de conductas de los chicos, a la inasistencia, al aislamiento en los recreos, a la burla generalizada de algunos alumnos. No decir, por ejemplo, lo que siempre decimos, esto es cosa de chicos. No debemos naturalizar este tipo de situaciones ni minimizarlas. Entonces, hay que estar atentos, hay que prevenir, hay que estar dispuestos a trabajar antes de que los hechos ocurran. Hay que ver que los chicos están esperando los límites necesarios para poder llevar entonces un comportamiento adecuado más adelante cuando sean adultos. Hay muchas causas de la violencia, son muchas las causas. Hoy también vamos a hablar de ello con invitados. Primero vamos a escuchar música como siempre. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera. Maquinaria agrícola, venta y compra de implementos, tractores y cosechadoras, consignaciones. Teléfono 0358 155 487 500. Blue Star Plaza de Juegos, salón de eventos infantiles, ofrece fiestas temáticas, pirata, mini, superhéroes, Halloween, pista de baile, máquina nieve y burbujas, animación incluida, menú económico y premium. Blue Star Plaza de Juegos cuenta con talleres creativos infantiles, pintura, manualidades, taller de cocineritos, en 25 de mayo, esquina Lavalle. Teléfono 154-305-042. En Facebook, Blue Star Plaza de Juegos. Inaugura viernes 16 de mayo, Blue Star Plaza de Juegos. Si
vas camino al microcentro, en Kiosco 25 de Mayo encontrarás diarios, revistas, quiniela, golosinas, bebidas, comestibles. Acordate, en Kiosco 25 de Mayo tenés todo para estar informado y vivir la lectura intensamente. 25 de Mayo 209. Redes en la City. Estamos esperando a nuestros invitados para hablar sobre el tema principal de hoy, que es la violencia escolar. Pero tenemos que recordar que ya se aproxima el 25 de mayo y bueno, es nuestra fecha de inicio del germen de nuestro país, ¿no? Y de la historia nacional. Entonces, algo tenemos que hablar. Es un tema que es muy significativo para los argentinos, el 25 de mayo. ¿Qué sentido tuvo esa revolución de mayo? Bueno, el 25 de mayo de 1810, ya hace 204 años, lo que aconteció fue un movimiento, ¿no? Un movimiento, decimos, capitalino, metropolitano, de un lugar de nuestro país, que se extendió luego al resto de las provincias. Ahora, ¿cómo estudiamos nosotros ese 25 de mayo? Y lo interpretamos desde una manera que nos enseñaron, ¿no? Desde una interpretación que hicieron aquellos que gobernaban el país y que escribieron la historia de nuestro país, que fue la generación del 80. Entonces, a partir de allí, nosotros tuvimos una historia nacional, una historia escrita para ser aprendida,
para forjar la nacionalidad argentina y nos sirvió para analizar los hechos históricos de aquellos acontecimientos que le estaba diciendo, ¿no es cierto?, de mayo de 1810. Ahora, ¿qué sentido tiene esa Revolución de Mayo? Bueno, algunos decían era para buscar la independencia. Otros dijeron no era tan así porque durante un tiempo largo estuvimos gobernados por España. Seguimos hasta 1816, que recién allí nos declaramos independientes de España y de toda potencia extranjera unos días después, ¿no? En julio de 1816. De cualquier manera, fue el germen del nacimiento de la historia argentina, de nuestra patria, de ser libres, y por lo tanto tiene su importancia, su trascendencia el 25 de mayo. Por más que muchos de los patriotas no hayan en ese momento pensado en una independencia total. Pero, bueno, vemos que, y podemos decir, que eran varios los grupos o partidarios de la independencia, por lo menos del virrey que estaba gobernando. Podemos mencionar entre esos grupos a un líder como fue Mariano Moreno, que el 25 de mayo no participó de las deliberaciones de los patriotas, por ejemplo, de las deliberaciones del 22 de mayo. Su fama de serio y estudioso hizo que fuera luego secretario de la Junta Provisional de Gobierno o Primera Junta. Sin embargo, a partir de entonces, Mariano Moreno se transformó en un líder de un grupo activo que aspiraba a conformar una república autónoma, desligada de todo vínculo con la corona y de compromiso con las potencias extranjeras. Y esa nueva nación debía estar dentro de los límites geográficos del virreinato del Río de la Plata. Entonces Mariano Moreno fue un republicano, a pesar de que había estado unido a Manuel Belgrano, porque eran amigos. Manuel Belgrano buscaba, que era otro de los líderes de los partidos, de los grupos, que buscaba con sus partidarios la independencia del continente bajo un régimen monárquico constitucional y con el apoyo británico o de alguna potencia, sin excluir las conexiones con Portugal, porque Carlota Joaquina era justamente una representante de los Borbones. Por lo tanto, también Portugal podía tener alguna chance, por decir así, de gobernar estas tierras. Y otros de los grupos que también tuvo líderes importantes fue el que encabezó Villota, ¿no?, que era el fiscal, aspiraba a consolidar el imperio español sobre bases constitucionales y hablaba de la representación de las provincias americanas en las cortes españolas. Dentro de esos grupos de conservadores y de respeto al imperio español, se podría decir que también estaba el grupo de Saavedra, que a él le preocupaba, desde una organización local, popular, cómo podía organizarse ese gobierno provisional que estaba gobernando en nombre de Fernando VII, que estaba preso de Napoleón. Y Saavedra consideraba prematura la ruptura con España. Por eso de ahí es que siguió esa línea de respeto a las instituciones españolas, al gobierno español. Su propuesta fue la que tuvo más adhesiones y contó con el apoyo de los provincianos, de los diputados provincianos. Esa lucha continuó hasta 1812, se puede decir, entre peninsulares y aquellos que querían un gobierno propio, elegidos por los mismos criollos, y también estaban los conservadores dentro de los peninsulares que, bueno, tuvieron
la posibilidad de ser el sector conservador, quienes pudieron obtener mayores aceptaciones, podemos decir, sus propuestas. Las propuestas tuvieron más aceptación. Se volcaron, ese grupo más adelante se volcó hacia el criterio independentista de contenido americano, y la logia Lautaro consolidó su posición dentro de ese grupo. Entonces ya había fallecido Mariano Moreno, ¿no? que era realmente el hombre fuerte y el que tenía ideas muy firmes, ¿no? Y ya se había formado la Junta Grande con todos los representantes del interior. Ya la Junta Provisional había sido desplazada hacia la Junta Grande. Y en la Junta Grande había un cordobés, ¿se acuerdan? El de Anfunes, el cura, el sacerdote, el de Anfunes, bueno, que tenía una fuerte postura y influencia dentro de la Junta Grande. Nosotros entonces, hacia fines de 1812, nos cuidamos de expresar la independencia, porque nos declaramos como representantes estos gobiernos de Fernando VII, quienes también, estos conservadores, obligaron a conservar la bandera real y el escudo de armas de la corona en los papeles oficiales. Por lo tanto, vemos allí que la independencia no estaba clara hacia 1812. Recién entonces pudimos tener una posición más firme hacia 1816. Ahora, en Río Cuarto, ¿cómo recibimos esos hechos? Y Imposti cuenta que hacia 1810, aproximadamente en julio de 1810, nos llegan noticias de los acontecimientos que habían sucedido en Buenos Aires, porque nosotros no sabíamos. Recuerden ustedes que la historia nacional dice que el 27 de mayo la Junta de Buenos Aires manda circulares al resto del país comentando lo que se había creado, el gobierno patrio, y que se asumía en nombre de Fernando VII. Entonces, cada ciudad o villa debía elegir un representante para enviar como diputado a ese representante al gobierno, ¿no? Al gobierno de Buenos Aires, e integrar ese gobierno. Nosotros teníamos un cabildo acá que gobernaba la ciudad, y al recibir la noticia, era la circular, ¿no es cierto?, la documentación, lo que hace el Cabildo de Río Cuarto es reunir a sus vecinos y darlo a conocer a esos acontecimientos. Entonces se convoca el 11 de agosto de 1810 un cabildo con asistencia de unas 20 personas aproximadamente, un poco menos, con las personas más honorables de la ciudad. Por supuesto que eran casi todos, yo estuve mirando la lista de personas, eran casi todos españoles, y casi todos los que integraron ese cabildo abierto por el 25 de mayo, para ver si adheríamos o no, porque en realidad teníamos la obligación de hacerlo, ¿no? Acá no había tantas armas para oponerse al gobierno de Buenos Aires, así que no podíamos tampoco hacerlo. Y a los que lo hicieron en Córdoba les fue mal, ustedes recordarán el caso de la eliminación de todos aquellos que fueron contrarrevolucionarios en Cruz Alta, en Cabeza de Tigre, por ahí. Entonces, esa ya era una causa para que nuestros vecinos, los riocuartenses, no se opusieran al gobierno de Buenos Aires, no les convenía. Les decía entonces que en esa lista de vecinos yo vi los nombres de muchos españoles, muchísimos españoles que vivían acá en Río Cuarto, y algunos, creo que uno solo era criollo, pero había ocupado un cargo de defensor de pobres, y la mayoría había ocupado cargos. Todos ellos, algunos habían nacido en la provincia de Córdoba y en Calamuchita, por ejemplo, en la zona de Calamuchita, y había uno solo que había nacido, que era Felipe Guerra, que había nacido acá. Casi todos eran
de Córdoba o de otros lugares, y españoles. Eran todos apellidos, eso sí, dobles apellidos, como se usaba. Eso quiere decir entonces que su origen, su descendencia, era española. Y lo curioso fue leer que la villa no pudo mandar representantes a Buenos Aires, porque el Cabildo de Río Cuarto contestó diciendo que la pobreza de su vecindario impedía pagar una dieta a un representante que enviaran a Buenos Aires. Por lo tanto, nuestra villa no tuvo representantes en el gobierno patrio, en el primer gobierno patrio. Ni siquiera en la Junta Grande, por supuesto, porque ahí fue cuando se incrementó el gobierno. Pasaron a ser de 9 miembros a 22, ¿no? Y bueno, ya en aquel momento la pobreza era una de las características del interior del país y de las zonas más alejadas de la capital federal. Así que nos quedamos sin representantes. Le mandamos una carta a Deán Funes, pero que llegó tarde, porque le pedíamos al Deán Funes, que estaba formando parte de la Junta Grande, que nos representara también a la villa, de protección a la villa, pero lamentablemente llegó tarde, y ya cuando llega en una fecha que es el comienzo de otro gobierno que va a ser el primer triunvirato. Así que ya se había terminado la Junta Grande, ya el Deán Funes no era la persona fundamental de gobierno, como había sido, y nos quedamos sin representantes los riocuartenses. Eso fue un caso curioso que me llamó la atención, lo leí en el libro de Insposti y quería contárselos. Así fue entonces como pasamos el 25 de mayo o el año 1810, en algunas situaciones que no fueron totalmente ventajosas para nosotros, porque no teníamos, ya le digo, no teníamos cómo defendernos si nos oponíamos a Buenos Aires, y no teníamos tampoco dinero para mandar representantes. Continuamos entonces en el programa, Venta y compra de implementos, tractores y cosechadoras. Consignaciones. Teléfono 0358 155 487 500. Blue Star Plaza de Juegos, salón de eventos infantiles, ofrece fiestas temáticas, pirata, mini, superhéroes, Halloween, pista de baile, máquina nieve y burbujas, animación incluida, menú económico y premium. Blue Star Plaza de Juegos cuenta con talleres creativos infantiles, pintura, manualidades, taller de cocineritos, en 25 de mayo, esquina Lavalle. Teléfono 154-305-042. En Facebook, Blue Star Plaza de Juegos. Inaugura viernes 16 de mayo, Blue Star Plaza de Juegos. Si vas camino al microcentro, en Kiosco 25 de Mayo encontrarás diarios, revistas, quiniela, golosinas, bebidas, comestibles. Acordate, en Kiosco 25 de Mayo tenés todo para estar informado y vivir la lectura intensamente. 25 de Mayo 209. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome.
sensación, la del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Tuve la sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Echale leña al fuego, echale leña, que hay que seguir. Tuve la sensación de ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Echale leña al fuego, echale leña, que hay que seguir. Bueno, amigos, continuamos con el programa Tejiendo Redes. Ya están aquí las personas que vamos a entrevistar. El tema, les cuento para los que recién ahora se conectan con nosotros, es la violencia escolar, el tema que vamos a profundizar o explicar un poco más hoy, ya que hay demasiadas dudas, hay gente que me dice, pero ¿qué es el bullying? ¿Se dice bullying? ¿Se dice acoso? En fin. Todos hablamos por ahí, pero entendemos a medias. Y estoy con personas que han estado con especialistas, que han estudiado, como es el caso de la profesora, directora Silvia Friedli, que es directora del Colegio Santa Eufrasia, del nivel primario de nuestra ciudad. Y también estoy con la profesora Carolina Parise, que es profesora de filosofía y que se especializó en psicología social, trabaja con niños de algunos sectores sociales más desprotegidos. Tienen experiencia porque han, por ejemplo, el caso de la señora Friedli, de Silvia, ha estado recientemente en un congreso que ha organizado el colegio con un especialista. Exacto. Así que, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, estuvieron hace poco, ¿no? El congreso fue hace unos días. El 8 y el 9 y el 10 de este mes de mayo hemos traído a un especialista, no específicamente en bullying, pero sí en problemáticas de violencia en la escuela, claro, como lo es Eva Rottenberg de la ciudad de Buenos Aires y que también es fundadora de Escuela para Padres. Ah, continúa con la línea de los 60, sí, cuando nace la Escuela para Padres. Exactamente. Sí, y bueno, la trajimos como para que nos oriente a los profesionales que estamos en contacto con los chicos sobre digamos, nuevas tendencias, nuevas alternativas para trabajar fundamentalmente con no solamente con la violencia, sino con las problemáticas que se están presentando cada vez con mayor frecuencia en las escuelas, claro, o en cualquier institución. De relaciones, cómo la gente se relaciona. Sí, justamente. Sí. Claro. ¿Y eso se acrecienta? ¿Vos ves que de un año para otro vos ves que va creciendo? ¿Cuándo hay? Porque vino el otro día la ex directora del Colegio Meguino y nos comentó, porque ella se jubiló hace 2 años,
que recuerda los años 90 como la irrupción de la violencia en las escuelas, me decía ella, ¿no? Sí. De mayor problema, y que bueno, obviamente continuamos porque por ahí no hay una estadística, un seguimiento a nivel nacional. No. Son políticas que se están comenzando a tratar recién ahora. Exactamente, y también las importamos. Y también, claro. Hay mucha terminología, mucha caracterización importada también. En realidad, hay nuevos modos de relacionarse, fundamentalmente. Y creo, por mi experiencia, considero que la falta de diálogo, la falta de construcción de un yo sano, la falta de muchas veces de contención, de momentos de compartir, toda esta sociedad tecnificada, produce cada vez mayor individualismo, y en los niños esto se refleja en la imposibilidad de expresar sus emociones, de expresar sus sentimientos. Bueno, y ante eso, nosotros hace 2 años en el colegio estamos desarrollando un proyecto que es, se basa en educación emocional. Qué hermoso. Porque que también es bastante nuevo lo de la educación emocional en las aulas, digo. En las aulas, totalmente de acuerdo. O sea, ahí se habla muy poco de emociones en todos los ámbitos. Se habla de violencia, pero no se habla de emociones. Y la violencia es una emoción. Claro que sí. Es la expresión de una emoción. Y, o sea, este proyecto que tiene muy buenos resultados a nivel de la población de la población estudiantil, creo que la intención es lograr que los niños puedan expresar sus emociones, pero para poder expresar sus emociones tienen que cargar de significado las palabras. Identificar cuando sienten envidia, cuando sienten dolor, cuando sienten alegría. No todo es amor, y no todo es amor sexual además. Cuando siento admiración, cuando siento frustración. Si nosotros trabajamos en el aula, en distintas situaciones y con distintas estrategias metodológicas, películas, videos, puestas en escena de situaciones, los niños creemos que van encontrando el sentido de las palabras, y una vez que ellos cargan de sentido esas palabras pueden expresarse, y al poder expresarse evitamos el golpe. Digamos, nosotros veíamos que había niños que golpeaban a los demás por no poder decir realmente lo que estaban sintiendo. O para no poder acercarse. No, exacto, o sea, me contestó mal, me miró mal, no me dejó jugar, me excluyó, me ofendió, me hirió, viene el golpe. Si yo puedo hablar de que estoy herido, de que estoy ofendido, de que fui excluido, viene el diálogo. Claro. No hay que esperar el golpe para enseñarle. Claro. Eso no se hace. O sea, si ellos empiezan a entender que yo siento frustración, no siento bronca. Y yo ante la frustración busco la forma de superar esa frustración. Entonces paso a sentir frustración y no sentir bronca, porque de la bronca, digamos, voy a la reacción violenta, que es el golpe. En cambio, si me siento frustrado, voy a buscar el modo de superar esa situación y arreglar la situación de una manera diferente. Qué hermoso el trabajo que hay institucional en algunas escuelas, que se animan a hacer cosas nuevas, a proponer situaciones que pueden evitar, ¿no? Todos los problemas que son muy serios, los problemas que se van acompañados de este tipo de situaciones, porque hay una familia que interviene, hay un daño hecho,
y es muy difícil retomar después la normalidad en esas relaciones. Digo, ¿cómo se hace? Vos contaste cómo se manifiesta la violencia. Sí. Hay distintos tipos, por supuesto, de violencia física, verbal, psicológica, hay acoso, ¿no? Sí. Sí. Generalmente cuando es distinto, cuando discriminación, hay como una discriminación, ¿no? Eso sería. ¿Y bullying? ¿Cuándo hay bullying? ¿Qué es el bullying? Podríamos hablar, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que... Está Carolina también, entonces, Caro, vos trabajaste en bullying, trabajaste en ese proyecto. En realidad vos trabajaste discriminación, me parece. Claro, estuvimos haciendo un trabajo en una institución de acá de la ciudad de Río Cuarto, en donde también era en un nivel primario. Sí. En donde se daba, digamos, principalmente en un primer grado con niños de 6 años, sí, una cuestión de discriminación en el sentido de morochos y rubios, ¿no? Había diferentes, claro. Exacto. Había como una apreciación del otro distinto, ¿viste? Exacto. Del diferente por el color de piel, ¿no? Claro. En este caso puntual. Sí, sí. Y ahí es una especie de discriminación, eso, ¿no? Ustedes estudiaron como discriminación. Como discriminación, exacto. Y hicieron un estudio, ¿cómo trabajaron? En realidad nos acercamos, digamos, a la institución como una práctica, digamos, desde la psicología social. No lo hice con otras dos compañeras. Claro. Teniendo, digamos, la mirada propia de la psicología social, digamos, de Enrique Pichón Rivière, que fue el que inició, digamos, la psicología social en Argentina. Claro. Lo que hicimos fue trabajar específicamente con el grupo de niños involucrados en la problemática, porque no era que era todo el grado así, sino que había puntualmente un grupito de niños. Y lo que veíamos también era si bien, como decías recién, hay una agresión física, pero también era muy importante la agresión psicológica y de cómo era la mirada sobre el otro, ¿no? O desde dónde estaba construida esa mirada. Y lo que nosotros nos planteábamos es cómo influyen, digamos, la visión que tiene el adulto, la visión que trae el niño, pero mechada con la del adulto, porque indudablemente que un niño de 6 años no tiene, digamos, configurados, si se quiere, digamos, la mentalidad como para hacer a ese tipo de discriminación. Exactamente, sí, ¿no? Sí. Son reproductores. Exacto. Son reproductores de lo que se observa y se vive en la familia. Exacto. No solamente de lo que se dice. Porque hay familias que están más que seguras que ellos no discriminan, pero sus actitudes, sus acciones son discriminatorias, y es lo que el niño sabe hacer. Claro. Y expresa. Sí, porque... sin filtros. Sí, me cuentan, porque a veces tengo que preguntar a docentes, ir a escuelas, y me contaba una docente que tenía un caso bastante importante porque el chico no cambiaba la actitud, el comportamiento. Claro. Entonces tenía que mandar notas, llamarlo, hablar, hasta que la directora después actúe, ¿no es cierto? También a lo suyo. El chico no cambia, eso no sale de ahí, digo, porque no hay otras intervenciones en los colegios, pero lo que me decía es que cuando hablaba con los padres decían, nosotros no hacemos eso, nosotros no decimos eso, porque eran malas, o sea, también malas palabras, insultos, y no somos así, claro. Vos ante eso, ¿qué haces? ¿Qué decís como docente? En realidad... claro, a veces son las actitudes, como vos decís. Exacto. Los niños leen y aprenden, y más a la edad de 6 años, ellos recién ingresan al mundo social. Claro. Su mundo es muy pequeño, está formado por sus familiares más inmediatos, abuelas, tíos, primos,
papás o las personas con las que convive diariamente. Entonces, si el niño está observando conductas discriminatorias, las va a reproducir sin ser consciente de lo que realmente está haciendo, o el dolor que causa, no puede percibirlo. Y los adultos muchas veces creemos que no, pero sí. Pero sí, es cierto, porque las respuestas son casi siempre las mismas. En todos los colegios vos consultás y te cuentan cosas parecidas. Seguramente el adulto con su comportamiento que es habitual, que ya está incorporado. Y inconsciente también. Inconsciente, claro, lo hace inconscientemente, pero el chico es el que observa, es el que aprende. Es importante como adultos poder replantearnos qué es lo que nos está pasando, y es lo que nos está fallando muchas veces. O sea, no tenemos ni los tiempos ni los espacios porque los ocupamos en otras cosas. Y después aparecen situaciones que son desencadenantes. Y que nos hace ver ahí. Que nos hace ver pero el tiempo perdido. Sí, pero es feo que ocurran cuando pasan estas cosas en la familia, ¿no? Porque el niño acá viene a ser el detonante, ¿no? Exacto, pero es necesario. Y es necesario el replanteo del adulto para que esto pueda cambiar. Si no, no cambia. Bueno, continuamos. A ver, perdón, sí. Son cuestiones que a veces están tan incorporadas, que están naturalizadas, digamos, ¿no? Es cierto. Y a veces es muy difícil ponerlas en cuestión justamente por esto, porque es una creencia que pasó de generación en generación, yo nunca me lo cuestioné y sin embargo actúa. Reproduzco. Exacto. Esto que está a nivel inconsciente se hace consciente a través de cómo me expreso delante de mis hijos. Claro. Y son comportamientos que el chico los adquiere también, porque es muy fuerte. En esos años aprende, cuando el chico está en la edad escolar es cuando más aprende de los adultos, está ahí expectante, ¿no? Viendo y asimila todo. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y ya volvemos. Sendas del monte, trapito de nube oscura, desflecándose en el aire, va la sombra de la viuda, la trasluce el refusilo, le moja el pelo la lluvia, por su domador se apena, el de la voz corajuda, el que habiloso llenaba de escosores su cintura, pena por el rubio Soria, difunto y sin sepultura, noche de las condenadas, noche parda de las brujas, desflecándose en el aire, trapito de nube oscura. De ánima y viuda.
enciende los ojos a las lechuzas y el orco muelle se apaga al fondo de la laguna. Los gauchos ven en la sombra el fantasma de la viuda. Tiemblan caballo y jinete cuando cenan la viuda. Es pedigüeña de amores y si el hombre se le asusta, le clava en medio del pecho, mismo que agarra las uñas. Noche de las condenadas, noche parda de las brujas, desflecándose en el aire, trapito de nube oscura. En el monte llorando, lágrimas de ánima y viuda. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera. Maquinaria agrícola, venta y compra de implementos, tractores y cosechadoras. Consignaciones. Teléfono 0358 155 487 500. Blue Star Plaza de Juegos, salón de eventos infantiles, ofrece fiestas temáticas, pirata, mini, superhéroes, Halloween, pista de baile, máquina nieve y burbujas, animación incluida, menú económico y premium. Blue Star Plaza de Juegos cuenta con talleres creativos infantiles, pintura, manualidades, taller de cocineritos, en 25 de mayo, esquina Lavalle. Teléfono 154-305-042. En Facebook, Blue Star Plaza de Juegos. Inaugura viernes 16 de mayo, Blue Star Plaza de Juegos. Si vas camino al microcentro, en Kiosco 25 de Mayo encontrarás diarios, revistas, quiniela, golosinas, bebidas, comestibles. Acordate, en Kiosco 25 de Mayo tenés todo para estar informado y vivir la lectura intensamente. 25 de Mayo 209. Seguimos en el programa Tejiendo Redes por FM 89.5 Radio City en la ciudad de Río Cuarto. Hablamos de violencia escolar, el tema que está tan ahora de moda, bueno, es mal dicho de moda porque en realidad trata de un tema muy doloroso, pero sería bueno analizar un poquito más por qué se produce. Ver qué se hace desde la educación, porque no se puede hacer todo desde la educación tampoco, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que tratar en la escuela, qué lugar tienen las normas, los valores en la escuela, porque antes me parece que tratábamos un poco más el tema valores y normas, más en los contenidos, creo que era, antes de la reforma del 90, le estoy hablando, y me parecía a mí que lo llevábamos a la práctica, con algunos proyectitos de solidaridad, en fin, de grupos que se hacían dentro de cada institución, que podíamos compartir y salir al medio social, a trabajar en cierta forma.
hacíamos campañas. Eso es muy bueno que se siga haciendo en las instituciones, que sabemos que hay instituciones que lo hacen, sabemos, pero a veces queda como algo que es de decisión de algunos profesores, de voluntarismo, cuando en realidad debiera ser un tema transversal que tendría que tener el rango de importancia, como si estuviéramos aprendiendo matemática, lengua. Me parece que es un contenido que ahora hace falta, así como la matemática, la lengua, que siempre fueron tan importantes. Me parece que las relaciones, la convivencia, el buen trato, debiera también ser una forma de enseñanza para que ellos puedan después insertarse en la sociedad y ser promotores de eso, los chicos, porque no vemos que salgan desde las instituciones educativas con cierto, digamos, eso incorporado, esas normas, ¿no? De buena voluntad, de gente que antes decíamos gente bondadosa, con cierta solidario, humano, digo. Yo creo que el humanismo, lo humano, debe primar en la escuela. Me parece, sobre todo en estos momentos donde la violencia se da en todos los órdenes, hasta en el ciber, en los medios de las redes sociales, se dan en el lenguaje que se utiliza. Yo a veces paso por determinadas instituciones y los chicos hablan un vocabulario así muy de ellos, pero que en realidad es un vocabulario que podría hablarse en grupos, pero no en cualquier lado. Digo, cada uno tiene que tener un lenguaje que debiera no ser chocante para el otro. Dicen palabrotas fuertes y pasamos las personas grandes y escuchamos y es de mal gusto escuchar eso. O sea, a mí me produce, a veces intento hasta pararme y decirle, pero bueno, no lo hago porque tampoco no sé cuál es la respuesta del chico, pero generalmente se enojan los adolescentes con el adulto porque no esperan eso. Ellos creen que el único adulto que los puede corregir es el padre o la madre. Entonces, generalmente eso pasa también en las escuelas, cuando los docentes le hacen una indicación, le dicen, vos no sos mi papá ni mi mamá. Es muy común que le digan, le den esas respuestas, porque ellos creen que los únicos que pueden indicarles es el padre o la madre. Que tienen autoridad. Sí. Bueno, también hay un gran vacío social con respecto a las instituciones y a la autoridad de las instituciones. Claro, eso también se fue perdiendo. Y es social. Claro, se fue perdiendo el valor de la autoridad. Sí, y se confunde con, o sea, cuando uno habla de autoridad, está muy cerquita el autoritarismo, que socialmente no es una palabra agradable, pero se están produciendo cambios importantes a nivel educativo. Sí, qué bueno. Sí. A partir de... Es necesario, muy necesario. Yo creo que la educación puede salvar un poco... Es cíclica. Sí. Y, o sea, todas las transformaciones en la educación surgen y nacen de necesidades sociales. Y bueno, en estos momentos se está viendo, o sea, se está implementando lo que se llama unidad pedagógica. Claro. En primero y segundo grado. Y digamos, esta unidad pedagógica no va a involucrar, si bien aún no está totalmente implementada, porque es una formación gradual que van a tener los docentes, y también a nivel social, ¿no es cierto? Porque cualquier cambio en la escolaridad demanda un acomodamiento en la sociedad. Claro. Pero bueno, es un proyecto que se está llevando a cabo. Y ya hay resultados. Ya hay escuelas que lo están implementando a partir del año pasado, y ya en el año 2016 van a estar todas las escuelas primarias de la República Argentina.
¿Cómo sería trabajar en la unidad pedagógica? Trabajar en la unidad pedagógica es justamente trabajar con mucho más con los intereses que con los contenidos, y dándole especial importancia a, digamos, a experiencias directas con la realidad para la reflexión. Claro. Formando no tanto los alumnos desde los contenidos, sino desde el desarrollo de las competencias, de las capacidades de cada uno, porque ya el contenido es abrumador. El contenido se renueva cada 5 años, se duplica. Claro. Entonces, no los contenidos, la información. La información de este mundo actual, de esta sociedad, se duplica cada 5 años. Entonces tenemos que desarrollar en los alumnos competencias, habilidades, pensamiento crítico y fundamentalmente en función de valores. Sí. Y sobre todo un contenido en contexto. Sí, justamente, con la experimentación directa, claro, con la vivencia. ¿Te acordás cuando nos enseñaban a nosotros que era un contenido así sin un lugar donde aplicarlo? Porque claro. Cuando aprendíamos a leer, leíamos cosas que no eran de nuestra realidad. Claro. Y bueno, aprendíamos porque éramos un sujeto diferente. Sí, una sociedad diferente. Sí. Ahora el sujeto es distinto. Y tiene forma de conocer distinta. Sí, eso es. O sea, ya la experimentación hasta la edad escolar se ha acotado muy significativamente. El niño aprende primero lo que es el barro por medio de una pantalla, a través de un cuento, de una historia, o de la televisión o de la computadora, etcétera, etcétera. Y no lo experimenta directamente. Sí. Entonces sus procesos mentales de conocimiento también se han visto alterados con toda esta tecnología. Entonces la escuela tiene que brindar experiencias directas en donde se perciba, donde se sienta, donde se pueda comprender, relacionar, profundizar, y ahí recién buscar información en función de una necesidad, crear la necesidad individual para resolver situaciones y problemas. Ese es el cambio en educación que se viene. Y que nos estamos formando para eso. Hacer hincapié en una motivación intrínseca. Exactamente. Porque antes nosotros nos educábamos, estímulo, ¿no? Claro, porque nosotros decíamos todo venía de afuera, pero y ahora lo comprobamos, que si el chico no está interesado y no generamos ese interés en él, no nos escucha. No hay conocimiento, no se produce el aprendizaje. No se produce, claro, ahí no y hay esto interés. tiene una gran carga de de los valores. Sí. ¿En qué sentido? Hay que trabajar, la propuesta es trabajar transversalmente con valores positivos para una ciudadanía responsable. ¿Sí? Claro. Y sí, la ciudadanía responsable que los adultos a veces no tenemos. Pero y que los chicos nos van a enseñar a nosotros cómo usar el cinturón, cómo proteger el agua, cómo la caza y la pesca. O sea, la escuela, cuidar la naturaleza. Hay muchos cambios sociales que se han producido desde la escuela, porque los niños exigen a sus padres respetar ciertas qué bueno, educan a los padres, padres, no exactamente por los hijos, muchas veces aprendemos cosas claro, usa el cinturón, simplemente como no eso. hables con el celular cuando manejas, por ejemplo, no tires el papelito, no tires el papel, pero ya son conductas que ya las hemos incorporado los adultos a través de los niños. A través de los niños, sí, eso es muy bueno. Ahora, no siempre en todos lados se trabaja de la misma manera, y digo, por supuesto, que hay que hacer más hincapié en esto, ¿no? De que dentro del proyecto institucional haya trabajos donde los valores tengan un lugar, pero importante. Bien, próximamente cada escuela va a tener que elaborar su
proyecto de convivencia. Claro. Con padres, docentes y alumnos. Y es un trabajo reflexivo y profundo en donde, digamos, se van a acordar institucionalmente pautas, claro, normas, no reglas, pautas y normas para ser respetada por todos, que es lo que creo que va a refundar esta educación en valores de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Claro, y qué bueno que estén comprometidos todos los actores, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente de pronto el docente y el alumno o la escuela, digamos, los directivos, sino también los padres que son un fuerte eslabón en lo que es la educación, digamos, sí, sí. Niño. Carolina, vos cómo actuaron ahí en ese trabajo que hicieron ustedes en el proyecto. Parte, digamos, del trabajo consistió en aplicar la técnica, digamos, de grupo operativo que estudiamos en psicología social con los niños, que era que ellos eligieran, digamos, se pusieran de acuerdo, lo cual fue todo un proceso porque en el marco, digamos, de esta forma violenta que tenían de relacionarse, no era fácil que lograran ponerse de acuerdo en una tarea en común. Ellos tenían que definir una tarea, la teníamos que llevar a cabo en un marco de 5 encuentros, de 2 veces por semana, bien delimitado con un horario, digamos, y ellos elegían qué tarea. Lo que habían elegido era armar una maqueta para hablar sobre un volcán, era la construcción de un volcán. Bueno, fue todo un proceso, digamos, el hecho de que reconocieran al otro, a su compañero, como aquel que me podía ayudar, digamos, que entre todos, claro, la idea era de compartir. Claro, de compartir un mismo espacio y que entre todos podíamos hacer algo distinto, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Y eran también un grupo numeroso? No. Era un grupo chico. Eran 8 niños. Trabajaban así, por grupos pequeños. Sí. Ahora tenemos que tener en cuenta que en los aulas hay 25. ¿Cuál es el número de 25? ¿De 25 más? 33, claro. 30. Claro. Y se trabajan los chicos en el primario, trabajan mucho en mesas, ¿no es así? Sí. Trabajan no en bancos. Sí, generalmente hay de todo. Hay de todo. El banco lo que te permite es el agrupamiento flexible, claro, o sea, de a 2, de a 4, de a 6. Claro. Cuando son más pequeños, no, en mesas. En mesas. Y ahí los chicos también eran de primer grado, así que trabajan en mesas. Grado. Ellos tenían la modalidad de trabajar en mesas. Claro. Pero como nosotros, digamos, aislamos al grupo de niños, digamos, que presentaba como más rechazo al otro, trabajamos en la biblioteca del colegio o en otra aula. Claro. Y después sí hicimos una especie de experimento, digamos, que no lo inventamos nosotros, sino que ya está. Claro, se hizo en los años 30, sí, alrededor de los años 30 en Estados Unidos, en donde lo que hicimos era mostrarles, les llevamos un bebote blanco y un bebote negro. Sí. Y ellos pasaban de a uno, digamos, siempre con la supervisión de la maestra o de un adulto, por supuesto. Sí, por supuesto, sí. Se les hacían 2 o 3 preguntitas. Una de ellas era, ¿cuál de los dos te parece lindo? ¿Cuál te parece feo? Claro. ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es el bueno? ¿Y a cuál te pareces vos? Lo curioso, bueno, incluso hasta el niño con rasgos de piel oscura decía que el lindo era el blanco, ¿no? Sí. Y cuando se le preguntaba, había uno de los nenes decía que le parecía feo el bebote de piel oscura y que le parecía malo. ¿Y por qué te parece malo? Porque es oscuro y la oscuridad me da miedo, ¿no? Cómo saltaban estas creencias, digamos, estos miedos,
de niña. de bien de niños, ¿no? Bien de infante. Y lo más curioso, por lo menos lo que a nosotros nos llamó la atención, es que uno de los niños tiene un diagnóstico de TGD. Y cuando se le preguntó cuál era el bueno y cuál era el lindo, fue el único que dijo que era el bebote de piel oscura. Era el lindo, era el bueno. Entonces nos quedamos pensando y decíamos, es curioso que es el único niño, digamos, que no tiene incorporado, digamos, el lenguaje de la forma en que lo tienen los demás, que es el que piensa distinto, digamos. Mira vos, Entonces, como el lenguaje también marca, exacto, ¿no? Totalmente. Cuando vos aprendés a leer, a hablar, en las lecturas que uno le da al niño en la escuela. Y la selección que hace. Sí. Y la selección de lecturas abre la puerta a los mundos posibles. Sí. Qué importante que es eso, ¿no? De la lectoescritura, todo el proceso que hace el niño, y qué atentos que tenemos que estar los docentes, que no es cualquier lectura. Fundamentalmente, no solamente cualquier lectura, sino para qué y qué quiero alcanzar con eso. Sí. Porque son mentes muy tiernas, maleables, y bueno, ¿Y el lenguaje estamos atravesados por una corriente, por un pensamiento individualista, economicista, donde el tener es más importante que el ser. Y la selección de bibliografía, como yo te decía recién, abre las puertas a mundos posibles. Y esos mundos posibles son los que van a formar parte del imaginario del niño. Claro. Y ese imaginario es el que él va durante el transcurso de su vida a buscar y a querer lograr. Claro que sí. Entonces, marca muy fuerte. Digamos, estamos inundados de selecciones bibliográficas realizadas por grupos económicos, claro, todo, por intereses muchas veces foráneos. Es como a los adultos también, vos viste que los adultos también nos marcan mucho. Lo que pasa es que en el niño, el mundo posible, a donde él va a propender durante el desarrollo de su vida, va a buscar eso. Exacto. Y uno y uno también le tiene que ayudar a ser un ser autónomo. Porque no va a estar siempre el adulto indicándole, sino que también, claro, eso también a veces no se en las escuelas, la empatía, la autonomía, no se llega todavía a incorporar a los proyectos, y yo digo, me encantaría que hubiese gente que contara, porque seguramente debe haber, qué proyectos tienen, cómo hicieron, porque es algo que me encantaría saber. En Buenos Aires, en Córdoba, en algún lugar debe haber proyectos donde se tratan estos valores, estas estrategias, para contagiar a los demás y que los incorporemos como algo nuevo a la educación. Es todo un desafío. Sería, debe haber escuelas humanistas. Pero por supuesto. Debe haber escuelas alternativas, así que que han probado ya. No, y no están tan lejos. No están tan lejos. No, están mucho más cerca de lo que vos creés. Pero, digamos, no se necesita algo. Digo, porque hay que encarar ese proyecto, o sea, hay que tener, hay que tener un equipo, ¿no es cierto? Hay que tener un equipo, o sea, el docente, un equipo docente humano no lo puede hacer, porque un docente individualmente ya trabajamos en forma individual, en muchos casos. En forma individual, y no se logra, ¿viste? Ese equipo que hace falta. Y el desafío es trabajar en equipo, digamos, ¿no? Yo creo que justamente con otros, ¿no? Sí, es que es fundamental. Vos no podés encarar, digamos, hay muy pocos proyectos que uno puede encarar desde la individualidad, lamentablemente, que son cada vez más digamos, que vamos propendiendo a eso,
es así, porque la sociedad y las leyes de mercado así lo demandan, pero yo creo que hay excelentes proyectos en la ciudad, en las distintas escuelas, que van logrando diferencias, van marcando diferencias en los niños, pero más que eso yo creo que tenemos que como adultos y como sociedad plantearnos qué futuro quiero, qué sociedad quiero y cómo supero lo que hoy estamos viviendo en pos de ese sueño. Sí, sí. Yo creo que nos está faltando hablar también un poco de nuestros sueños. Sí, sí, del proyecto ese personal de ayudar a construir y empezar, como vos decís, con esas lecturas que son justamente de ilusiones, de un sueño, de un mundo mejor, y de buscar dónde esa teoría, digamos, eso que vos decís, se concretiza, volcar, se concrete, para que el chico lo vaya viendo que es posible. Claro. Entonces eso le da energía para seguir, eso tendría que ser una noticia. Claro. Eso tendría que ser noticia en todas las etapas de los diarios, y no los chicos heridos con una cuchilla, muertos. Claro, golpeados. Porque eso genera más violencia, eso nosotros sabemos, los que estamos en la educación, lo que hemos estado, como en mi caso, que eso que se repite, ese mensaje hace que sí, el chico que piensa, si alguien pudo robar, yo también lo puedo hacer, eso se multiplica, ya lo decía, creo que vos lo escribiste, Caro, en tu trabajo, cuando Sócrates hablaba con Platón. Vos que sos de filosofía, cuando decía cómo se reproduce eso malo. Las acciones malas se reproducen. Entonces, pero las buenas también, Sí, por supuesto. Pero como no salen, digo, estoy hablando de los medios. Bien. Estoy hablando de los medios. Hay espacios. Este es uno. Sí, nosotros tenemos ese objetivo porque venimos de la educación. Seguramente otras personas que vienen de otros lados también lo deben tener como objetivo. Pero por eso como hemos visto tantas cosas que pero no están tan lejos. Cambiemos la mirada. Empecemos a mirar. Y que nos ayuden también. A veces también. Que sean noticias. Nuestros oyentes, en el sentido de que a veces elegimos programas televisivos que hablan con ciertos con léxico, lenguaje, de ciertas cosas que adormecen en la mente, porque idiotizan, idiotizan como decía, ¿te acuerdas? El sociólogo. Y bueno, yo creo que si mi hijo está al lado mío y ve que yo estoy mirando esos programas y que solamente eso es lo que me interesa, no estoy ayudando a que yo pueda también ayudar a mi hijo, ¿no? Porque totalmente. Me contaban algunos docentes que en las tareas muchas veces hacen así trabajos muy simples porque los padres no le pueden ayudar, no entienden. Gente de 30 y pico de años estoy hablando. No entienden lo que tienen que hacer con el chico, la tarea. Entonces ellos disminuyen se baja el nivel. Claro, el nivel lo hacen más fácil al trabajo, pero esa persona de 30 años tiene que tener una formación. ¿Qué nos pasa? Si nosotros no podemos ayudar a nuestros hijos, vayamos a un lugar donde haya ayuda escolar, pero también voy yo para saber que yo también le puedo ayudar a mi hijo. Si me dejo de mirar un poco tantos programas de televisión, que me adormecen la mente porque te atontan, no te dejan, o sea, como no tenés que pensar nada, solamente tenés que escuchar esa serie de sonceras que dicen, obviamente eso no contribuye a la formación de la maternidad, del control, la paternidad responsable. Exacto. Me encuentro muchas veces con madres jóvenes que qué pena que da. Y que te dicen, no puedo manejar a mi hijo. Y también te dicen, bueno, eso es muy común cuando hay chicos con... No sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi hijo. Haga algo usted, porque yo no sé qué hacer con mi hijo. La responsabilidad. Claro, entonces está ese padre pasa en manos del educador cuando en realidad... Están los padres, están los padres que dicen, bueno, yo le doy todo porque yo tuve una infancia pobre, que no tuve nada, yo le doy todo.
pero eso no es ser padre responsable. Y tampoco es responsable aquel que sofoca a su hijo con exigencias, de horarios, actividades, No, o con un manual, que anda con un manual viendo a ver, según el profesional tal que dijo, a ver si el niño mío lo tiene, cumple con esos requisitos, porque quieren un super hijo. Entonces, esos extremos son malos. Entonces, el equilibrio. Son relaciones enfermantes. Claro. Enfermantes porque enferman. Sí, sí. Y pero generan angustia en el chico, violencia también, por porque ese supuesto. chico viene a descargarse a lo mejor con un compañero. Totalmente. Totalmente. Es importante poder detectar y trabajar en función de eso. Pero y para eso necesitamos tiempos y diálogos. Sí, sí. Diálogo. Sí, sí. Fundamentalmente. Y el rol de padres, de pensar ese rol que uno está cumpliendo, porque es la felicidad de la familia, porque cuando vos sos grande y tenés los hijos que han podido llevar adelante un proyecto de vida, vos estás hecha, estás plena. completa, estás plena. Y ahí es cuando valorás lo que has hecho bien o medianamente, porque tampoco nadie es sabio y perfecto. No, totalmente. Pero es así, la vida hay que simplificarla, pero con un camino más claro, con un camino, ¿no es cierto?, de buscar, si no, ayuda en otros, pero tratar de ir cumpliendo con roles bien definidos. Volvemos entonces a escuchar el programa y después ya nos falta poquito para el final. Paisano, si usted lo viera. Maquinaria agrícola, venta y compra de implementos, tractores y cosechadoras, consignaciones, teléfono 0358 155 487 500. Blue Star Plaza de Juegos, salón de eventos infantiles, ofrece fiestas temáticas, pirata, mini, superhéroes, Halloween, pista de baile, máquina nieve y burbujas, animación incluida, menú económico y premium. Blue Star Plaza de Juegos cuenta con talleres creativos infantiles, pintura, manualidades, taller de cocineritos, en 25 de mayo, esquina Lavalle. Teléfono 154-305-042. En Facebook, Blue Star Plaza de Juegos. Inaugura viernes 16 de mayo, Blue Star Plaza de Juegos. Si vas camino al microcentro, en Kiosco 25 de Mayo encontrarás diarios, revistas, quiniela, golosinas, bebidas, comestibles. Acordate, en Kiosco 25 de Mayo tenés todo para estar informado y vivir la lectura intensamente. 25 de Mayo 209. Continuamos en el programa Tejiendo Redes en la City. Estamos ya por finalizar el programa, aquí con las invitadas de hoy. Silvia Friedli, directora del Colegio Santa Eufrasia del nivel primario, y con Carolina Parisi, profesora de filosofía, trabajó en psicología social, trabaja creo que en la Casa del Sol, después le vamos a preguntar, que nos olvidamos, pero bueno, en fin. Son personas que trabajan ya hace un tiempo en la tarea de la docencia, conocen la realidad de distintos sectores sociales. Vos, Silvia, tu colegio es de clase media, ¿no es así? Digamos, es una clase media baja, no es una clase media. O sea hoy en día creo que lo de la clase no interesa. Porque es un colegio privado, ¿no? Aclaremos para la gente que nos esté escuchando. Es un colegio público de gestión privada donde los dueños de la institución somos los mismos docentes. Somos una asociación civil sin fines de lucro, con todo lo positivo y negativo que eso trae. Sí, sí. Porque estamos trabajando muchísimo con la comunidad educativa para hacer nuestro propio edificio,
Qué hermoso, que contame eso, ¿cómo va? Porque salió una información ahí. Sí. Falta terminar. Sí. ¿Dónde es? ¿Dónde está el En edificio? la calle Dinkel, al 200, al lado del arroyito. Ah, bien. Pero bueno, ¿cuánto le falta? Mucho, muchísimo. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Ya tenemos los tres, digamos, niveles educativos, ya las aulas completas, primero y segundo piso. Pero bueno, hemos comprado todo para revocar. Y bueno, eso, y ahí ¿eso cuándo finalizaría? ¿El año que viene, decís? Y nosotros tenemos tiempo hasta el enero del 2015 para poder terminar, para sí, exactamente, cosa que no vamos a lograr, así que bueno, estamos en muchas negociaciones tratativas y tratando de ahora hemos lanzado una rifa del colegio con un costo de 300 pesos en cuota, que vende la comunidad educativa del colegio, y bueno, tratando de juntar fondos para poder terminar y por lo menos trasladar a los alumnos a... Sí, un lindo lugar ese. Es hermoso. Porque ahora me doy cuenta dónde es. Sí, muy lindo lugar. Y bueno, y estamos trabajando en eso. Y bueno, pero yo quería dar un mensaje y un mensaje esperanzador. No compremos todo lo que vemos en la televisión ni en los medios, y pongámonos a mirar a nuestro alrededor, que vamos a encontrar una sociedad diferente, y pongámonos a pensar también en una sociedad cada vez mejor, que eso es lo que necesitamos, y valorar lo que hacemos, porque todo lo que hacemos positivamente suma a esta sociedad de hoy y del futuro. No es que no existe la violencia, existió, y creo que ojalá podamos decir algún día ya no hay más violencia, como ya no hay más polio, pero valoremos lo que tenemos y seamos críticos en lo que vemos. No compremos todo. De cualquier eso manera, nada más. De cualquier manera, la violencia siempre se visibilizó poco. Digo, siempre existió el chico que maltrataba a otro, el que se burlaba, y hemos dejado pasar muchas veces esas situaciones. Y después nos han llamado la atención algunos hechos. Yo he vivido particularmente uno que a mí me tocó muy de cerca, con un alumno, y lo vuelvo a contar, con un alumno que, bueno, tenía, digamos, una elección sexual diferente al resto. Y bueno, ese chico no era aceptado en el aula. Cuando llegó sexto año, el último día de clase, se tiró del puente. Es un caso que toda la ciudad de Río Cuarto debe recordar. Fue alumno mío. Yo siempre intenté hablar con los compañeros cuando pude, cuando él no estaba en clase. Y bueno, era una de las profesoras que estaba muy preocupada. Institucionalmente, tal vez hubiésemos tenido que formar un equipo, ver de qué manera podíamos haber tratado ese hecho. Pero ocurren hechos. De todos los años yo recuerdo de algunos, no con la gravedad del caso, pero como ahora. Se ve mucho por televisión casos tan extraños y demás. Los chicos, acá también hubo un joven que el otro día se prendió fuego, ¿no? No sé cuál habrá sido el motivo. Pero digo, hay muchas cosas que se naturalizan, que bueno, aquel se pegó un tiro, aquel se... A veces son casos graves, que también puede ser un caso de violencia, de situación de acoso, de burla. Hay que tener cuidado. O sea, los que estamos trabajando con niños, jóvenes, y por estemos eso también atentos es importante de trabajar, digo. Claro, educar para la diversidad, el respeto por el otro, y bueno, en esto de educar en emociones, como exacto, eso me parece, me parece prioritario. Fortaleza. Lo nuevo sería lo que hay que incorporar nuevo. Sí. Caro, ¿vos tenés algo para agregar o...?
este aporte que has hecho es muy bueno. Agradecerte a vos por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, a las dos, por la gracias a vos que tenés, y Caro por lo que está haciendo ella ahora. Por supuesto. Iniciándose todos estos años de trabajo y de perfeccionamiento, porque sé que también estás haciendo un curso en Córdoba. Seguro. Y así que, viste, es el comienzo de ellos. Por supuesto. Que quedan ahora para pero hay que optimizar la mirada. Sí, así es. Atreverse a mirar. Bueno, y a imaginar mundos posibles. Fundamentalmente eso. Sí. Y mejores. Por supuesto. Es posible. Claro, nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes lo merecen, lo necesitan, y es tarea de los adultos ayudar, colaborar en esta empresa. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, saludos a las comunidades donde trabajan ustedes, y bueno, digan que acá estamos para lo que ustedes quieran comunicar, si la radio puede servir para algo, y más si es educativo, mejor. Muchas gracias. Hasta pronto, Hasta pronto. La última joda la paga el Señor, que le divierten las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el Señor, marcándole la tendencia, demencia de hoy. Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más. Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo pero juega para los dos. La última vida la pide el Señor, y te perdona lo malo de tu corazón. La última amiga la roba el Señor, alimentando su rabia y su falta de amor. Esa clientela de ciega se da, y va tragando la mierda de toda ciudad. Ese aparato te invita a morir, y te reduce a lo simple de nunca surgir. Y es así, o te revelas o te consumís, cerrando los ojos no sirve aplaudir. La hora del miedo parece llegar, y aquí no vale pensar. Cuando quieras soñar, solo habrán pesadillas. O cuando quieras volar, quedarás de rodillas. Ese camino te exige mentir, o te reduce a lo triste de sobrevivir. Esa montaña se va a derrumbar encima de todo aquel que te quiera dañar. Y es así, o te revelas o te consumís, cerrando los ojos no sirve aplaudir. La hora del miedo parece llegar, y aquí no vale pensar. El ser humano necesita acceder a saberes renovados y pluralistas. ¿Cómo articulamos educación y cultura? Queremos mejorar la educación, queremos que nos den la solución, queremos escuchar la petición, grande para con la educación, queremos
redes en la 7, lunes de 18 a 19 por 89.5 Radio City, donde hay todo para escuchar.